que pues ante todo es un educador popular, investigador social. Ahorita se presentará más, con mayor profundidad desde la subjetividad, pero maestro mío desde hace muchos años y pues también muy cercano al pensamiento de Orlando Fassborda y pues todo el trabajo de IAP y el proceso de intervención social. Es un investigador muy importante y pues también ha sido mi maestro y forjador de mi metodología. Está también el profesor Rubens Lacerda, Rubens, profe, sí. Doctor en filosofía, investigador del Centro de Investigaciones Educativas y de la además es egresado de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Han, Finlandia. Han, está bien escrito, bien pronunciado, profe, que usted me corrige. Profesor visitante del Departamento de Portugués, Escuela Superior de Educación, Instituto Politécnico de Braga, Portugal, asesor de posgrado del posgrado en Educación y Salud, de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, decano y profesor de pregrado del Departamento de Lingüística y Lenguaje de Artes y hace parte del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Sao Paulo, Brasil. Le damos la bienvenida a profe Rubens y a Estefan Valeta, que es maestro de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, nuestra hermana universidad. Bienvenido, profe Estefan. Es sociólogo y especialista en resolución de conflictos armados, magíster en ciencia política, estudiante del doctorado de estudios sociales del externado y asesor de la ONU y profesor asociado de la hermana universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Entonces les damos la bienvenida a los profesores, gracias por asistir y pues aquí está el profesor Richard Ducón, que es la persona que va a estar un poco moderando el tema. Entonces, como hemos hablado, las reglas son esas, pues comenzar con 10 minutos recogiendo las preguntas y ir cerrando la segunda media hora del trabajo. Entonces, no sé si quién de los tres quiere comenzar. Al profe Alfonso y luego pues el profe Rubén. Yo te he dicho es por lo que tengo que retirarme. No es que sea así muy acelerado. Habitualmente me gustaría estar de segundas. Bueno, y aquí saludo también aquí al profesor Richard Ducón, amigo también como Omar y vecinos de barrio cuando éramos niños, cuando éramos meninos. Sí. Miren, pues en primer lugar agradezco, digamos, y felicito, digamos, que hayan organizado este evento y que hayan dado lugar a esta reflexión sobre los aportes del maestro Orlando Fassborda, digamos, a las ciencias sociales latinoamericanas. Yo en primer lugar diría que, digamos, es meritorio de esa generación de Fassborda, Mario Kaplún, Paulo Freire, Teotonio dos Santos, bueno, todos los que queramos mencionar, porque fueron personas que se formaron en las ciencias sociales clásicas, en el caso de Fassborda, aunque había hecho sus estudios iniciales en literatura y música, su maestría, su doctorado los hace en sociología rural en Estados Unidos, y allí se forma, digamos, en ese periodo en que precisamente las teorías estructural funcionalistas estaban consolidándose, pues de manos de Merton y estos autores de este periodo, y también va a ser formado en unas metodologías, diríamos, que hoy llamaríamos positivistas, neopositivistas, muy basadas en el uso de información cuantitativa y de una distancia buscada por los investigadores con las poblaciones con las que trabajaban. Y él, al llegar al país, digamos, ya en su segundo regreso a mediados finales de los años 50, pues va a encontrar un país convulsionado por la violencia, que está iniciando un proceso de transformaciones institucionales bajo el horizonte de un periodo que en Colombia se llamó el Frente Nacional, y que también, digamos, en ese contexto macro que en Brasil pues se llevó a gran profundidad, digamos, del desarrollismo, de estos cambios, de estas reformas de los años 50, 60, él, al igual que el padre Camilo Torres, que también era sociólogo, digamos, creen en ese momento que ese proyecto modernizador, reformista, democrático liberal, pues iba a posibilitar, digamos, superar muchos de los problemas que había en el país. Muy pronto va a decepcionarse de eso. Por una parte, diríamos, una reforma agraria prometida nunca se realiza, más bien se dan dinámicas, y en la misma investigación que hacen sobre la violencia en Colombia encuentran que más se estaba dando era una contrarreforma agraria. Van a ver el cierre permanente, digamos, de lo institucional, y muy pronto, diríamos, ya a mediados de los años 60, ellos están tomando distancia con la institucionalidad y asumiendo, digamos, caminos, digamos,
diferentes de alguna manera, pero convergentes, digamos, en un horizonte, digamos, emancipador. Camilo Torres Restrepo se va a vincular a la guerrilla del ELN a finales del año 65 y va a morir en el febrero del 66, solo a los 3 meses, y digamos en su único y último combate. Y en el caso de Falborda va a desvincularse de la Universidad Nacional y va a promover con otros investigadores sociales la creación de una asociación, digamos, que se llamó La Rosca, para hacer cosas diferentes. Ahí es donde viene, digamos, un punteo, digamos, que haría de los aportes de Falborda, digamos, a esta transformación de la sociología y de las ciencias sociales, que como ya lo conversábamos con el profesor Esteban, digamos, aún, digamos, falta esa apropiación, ese reconocimiento en el país y aún, digamos, en América Latina, digamos, entonces, uno, esa necesaria, digamos, compromiso, digamos, de las ciencias sociales y de los investigadores sociales con los procesos, digamos, históricos, culturales, de lucha, de transformación social que se dan en sus contextos. Es decir, esa universidad de espaldas a la realidad, pues, digamos, no era el lugar adecuado para, digamos, lo que ellos querían realizar, y por eso, digamos, deciden acercarse, sería un segundo rasgo, a los movimientos sociales de la época, en particular las luchas campesinas que se estaban dando, digamos, en todo el país, pero ellos escogen, digamos, ir allí a Córdoba, a lo que hoy es el departamento del Sucre, a trabajar con la NUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y ponerse a su servicio. Ahí viene otro elemento clave que ya ellos lo venían planteando, y era la necesidad, y que tiene que ver con el gran evento que están ustedes realizando, de que las ciencias sociales se territorialicen, se regionalicen. Es decir, mientras que las ciencias que se estaban consolidando, digamos, en el mundo del norte, proclamaban la universalidad, la abstracción de los contextos, ellos van a decir, no, no se puede hacer ciencias sociales sino arraigados a los contextos y tratando de, digamos, también contextualizar las teorías y, digamos, las metodologías existentes. Tres, un elemento clave que tiene que ver con lo anterior, que él habla de autenticidad y compromiso. ¿Qué quiere decir eso? Que los investigadores, las investigadoras deben, digamos, sin descuidar el rigor teórico, metodológico, investigativo, poner esos saberes al servicio de estos procesos de transformación, y también evitar, como él nos decía, ser copietas, sino pensar por sí mismos, construir, dialogar, digamos, los contextos con las teorías, y en el caso de él, transformar las metodologías. Y ahí viene el cuarto rasgo para mí clave, y es que lo que él realmente introduce en las ciencias sociales en general, con radicalidad, es que los que hasta ahora eran vistos como objetos, como población, como informantes de las investigaciones, podían también ser sujetos de conocimiento. Y se da una tarea muy fuerte de formación con los campesinos, de, digamos, elaborar las técnicas, digamos, existentes en las ciencias sociales para que ellos se apropiaran de ellas, y principalmente a la cultura, al arte, a la expresividad de la gente. Entonces ahí, digamos, radica su gran aporte, que va a romper incluso, digamos, epistemológicamente la idea clásica de sujeto-objeto, y va a plantear eso que decimos a menudo de la relación como sujetos. Ya las otras características, digamos, son consecuencia de ello, y es la necesaria creatividad, digamos, en la investigación social, la flexibilidad, la necesidad de combinar, ya lo decíamos, prácticas sociales, práctica investigativa y construcción teórica, y un elemento, con esto termino por lo del tiempo, que va él a plantear, es que incorporó algo que había planteado, digamos, 1 o 2 años atrás, 3 años, Paulo Freire, que es la idea del diálogo. Él lo lleva, lo traslada a lo que él va a llamar diálogo de saberes. Es decir, no podemos hacer una investigación participativa, transformadora, si no reconocemos el saber, la sabiduría de los sectores populares. Llegó a hablar de una ciencia popular en algún momento de su producción, y ese diálogo, digamos, con los aportes también de las ciencias sociales, del pensamiento crítico, recogiendo, él decía, aquello que tiene de, digamos, de emancipador, de transformador,
esos conocimientos locales y, digamos, poniéndolos en diálogo con lo más avanzado, digamos, del pensamiento crítico. Entonces, esos aportes de Falsborda, digamos, que los planteó inicialmente entre años 70, 77, 80, y que fueron, digamos, divulgados y, digamos, puestos, digamos, en discusión en otros escenarios en las décadas siguientes, hoy, digamos, influyen en algunos procesos, en algunos espacios, generalmente ligados a movimientos, organizaciones sociales, y más tímidamente en el mundo académico, que pareciera tener una inercia muy grande, gustara mucho de lo conservador, de alejarse de las realidades nacionales en las que se encuentran, y eso. Pero hoy, por eso estamos haciendo este evento en una universidad, consideramos que la universidad también es un escenario donde estas propuestas epistemológicas, políticas y metodológicas pueden tener un lugar y, digamos, por fin, ahí sí como de una segunda oportunidad sobre la tierra, que las universidades podamos hacer algo al servicio de la democratización y transformación de nuestros países. Listo. Muy bien, muchas gracias. Profe Rubens, no sé, dice si te quieres acercar para... Bueno, muchas gracias, Omar. Bueno, quiero agradecerle a Omar y a Nicolás por la invitación, aunque no los conozco personalmente, pero muchas gracias por descubrirme acá en Brasil e invitarme a este momento de conversación con el profesor Alfonso y el profesor Esteban. Voy a intentar hablar en español, tal vez algunas palabras me atrapen y ahí voy a pedir el apoyo del traductor que me ayude, por favor, si hace falta, ¿ok? Bueno, quisiera solamente ajustar una información. Mi doctorado no es en filosofía, aunque yo trabajo mucho con filosofía y sociología. Mi doctorado es en lingüística. Soy de la lingüística, ¿no? De los estudios lingüísticos, ¿no? Y próximamente voy a empezar el segundo postdoctorado en la Universidad de Coimbra, en febrero, en el Centro de Ciencias Sociales, en el cual voy a trabajar allá con la investigación participativa, ¿no? Las metodologías participativas. Es lo que trabajo como investigador en la Universidad de Finlandia, de Portugal. Estamos en un consorcio con otras universidades de América Latina también y pronto con este grupo de Portugal, ¿no? Así que mi foco metodológico está en las metodologías participativas. De hecho, Fausto Borba me ha ayudado bastante porque a partir de lo que he estudiado como lingüista, del trabajo de Fausto Borba, Paulo Freire y otros, he intentado desarrollar una metodología que sea participativa en mi área y con los participantes, las personas con quienes trabajo acá en mi país, ¿no? Acá en la universidad, en el departamento de posgraduación, yo trabajo con estudiantes de maestría, doctorado y postdoctorado. Investigamos mayormente la situación de los migrantes en Brasil. La metodología, el trabajo de Fausto Borba nos ayuda porque nos ayuda a construir espacios para trabajar con grupos marginados. Los campesinos, los indígenas, las mujeres. Y en el caso mío, mi foco es trabajar con los migrantes y los neurodivergentes. Así que este es el objetivo del trabajo mío con mi grupo de estudiantes de maestría y doctorado. Y me acerqué al trabajo de Fausto Borba porque me llamó mucho la atención la crítica de Fausto Borba a la ciencia neutral, la necesidad de este proceso de investigación que fuera participativo, que fuera crítico desde un punto de vista, y acá estoy tratando de rescatar lo que dice Marx acerca de la crítica que piensa la transformación y la emancipación social, con el objetivo, con el blanco de generar cambios concretos. Así que de ahí es cuando me acerco yo en mis investigaciones, mis estudios, desde mi momento de maestría al trabajo de
de Fausto Borba, ¿no? Aunque yo no sea originario de las ciencias sociales, me acuerdo que desde mi maestría siempre me dijeron que mis trabajos, mi manera de escribir, mis estudios, están muy inclinados a las ciencias sociales, a la filosofía. Y yo siempre les respondo a quienes me preguntan, es que no hay cómo pensar la vida sin pensar las ciencias sociales. No hay cómo pensar el aprendizaje de lenguas, por ejemplo, sin pensar en la sociedad, sin pensar en la vida, en la filosofía, en todos los problemas que tenemos hoy día. No hay cómo investigar si no tratamos de incluir en la investigación los que de hecho son aquellos que queremos beneficiar con nuestras investigaciones. Así que el concepto de Fausto Borba, cuyo enfoque no es solamente transformar la forma de investigar, sino que también fortalecer ese vínculo entre la investigación y la praxis, este concepto de sentir pensar o esa idea del conocimiento integrado que según él va combinando la sensibilidad y el pensamiento racional, es algo que me ha llamado mucho la atención y por ello he tratado de trabajar ese tema y este abordaje, si así puedo comentarlo o decirlo, en mis investigaciones y con mi grupo acá, aunque no estamos en un departamento de ciencias sociales, estamos en un departamento de educación y salud y trabajando netamente con migrantes, pero queremos ayudar y contribuir con el pensamiento crítico, incluso ayudar a desarrollar el pensamiento crítico latinoamericano en este sentido, pensando en la transformación social. Así que, bueno, a partir de todo esto, a partir de ese compromiso con esta vinculación entre la academia y los movimientos sociales, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en nuestro alrededor y la promoción o lo que pensó Fausto Borba con la idea de una ciencia comprometida que trabajara con los movimientos sociales y acá estoy tratando de ampliar esa idea de movimientos sociales para los esclarecedor. Y terminando por el gran archivo que dona Orlando Fals Borda y que está en Montería y que invito a la gente que vaya a Montería a visitarlo porque ahí nos muestra Orlando Fals Borda la fertilidad de las técnicas utilizadas. Pero termino con esto. Orlando Fals Borda va a aclarar que la investigación-acción participativa no es solamente un conjunto de técnicas y metodologías innovadoras. Va a decir Orlando Fals que la investigación-acción participativa es ante todo una filosofía de vida, una manera de asumir la vida como investigadores y científicos sociales. Entonces ahí termino para la segunda ronda.
Creo que terminó ahí el profe Estefan. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, me parece... regresó el profe Alfonso. Alfonso, ¿cómo estás? Pero me parecería importante retomar de lo que plantearon inicialmente, aunque al profe Rubens no lo logramos escuchar del todo por las interrupciones que hubo. Sin embargo, pues ahora en este otro momento que pues tienen otros minutos más y ya de alguna manera abordaron la primera y segunda pregunta que se les enviaron en términos primero de la mirada que históricamente en nuestras vidas hemos tenido con el profesor Orlando Falsborda, o desde allí, mejor dicho. También desde el lugar de enunciación que nos mueve, por ejemplo, para este encuentro. Es decir, ese lugar que dialoga con los saberes pedagógicos, las ciencias sociales y la investigación-acción participativa. Y tercero, en relación con esa influencia que mencionaron Alfonso y Rubens y Estefan, que se cortó la comunicación allí. Entonces, sin embargo, quisiera que de pronto abriéramos un poquito más y dentro de los tiempos que sabemos que tenemos estrechos ahora, si pudiéramos puntualizar un poco más en esos aportes para el pensamiento latinoamericano, por ejemplo, a partir de lo que mencionan ustedes en relación con el pensamiento propio, el pensar por sí mismo, la filosofía de vida. Como decía Rubens, no es posible pensar la vida sin pensar las ciencias sociales, que me parece pues, importante en términos de lo que decía también Estefan sobre pues, esa filosofía. Entonces, me gustaría que pudieran ampliar un poco más ese punto en términos de ese aporte, ¿no? Para ir ya entrando a la tercera pregunta de cierre. Bien, yo haría una intervención de 5 minutos, tanto para tener más tiempo de oír a los colegas, pero también como ya he anunciado que tengo que retirarme antes. Miren, yo creo que hasta ahí ha habido, digamos, una confluencia de las tres personas que estamos acá, valorando, digamos, el importante, digamos, trabajo titánico que hizo Falsborda al abrir el horizonte de las ciencias sociales, de la investigación, a una cercanía con la realidad, un compromiso con las luchas sociales, una democratización de la sociedad, bueno, y con sus respectivas implicaciones epistemológicas y políticas. Pero es clave traer, digamos, ese Falsborda a valor presente, porque muchas veces cuando se trata de estos personajes como Fals, como Freire, algunas veces queda como un homenaje a alguien que estuvo por allá en el pasado, muy importante, pero que ya no tiene nada que decirnos hoy. Pues yo creo que como está ya anunciado por los tres, sí hay, digamos, Falsborda en valor presente, digamos, nos puede dar muchos aportes. No tanto porque se haya ocupado de temas que hoy nos agobian, ¿ve? Como los migrantes o las nuevas tecnologías o todos los temas que van a ir surgiendo históricamente. Entonces no pidamos, digamos, que ellos nos digan fórmulas, pero un elemento bien clave que creo que es como se va acumulando también este conocimiento y este pensamiento alternativo, es como a través de principios y criterios que tienen cierta validez que puede proyectarse en el tiempo. Entonces yo destacaría, también acogiendo la preocupación de Richard, uno, digamos, en 1970, Falsborda publica un libro que se llama Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual. Allí, digamos, es muy visionario, digamos, de los debates que estamos haciendo en este momento en las ciencias sociales, y es reconocer, digamos, el carácter colonial en ese momento e imperialista de las ciencias sociales, y que eso era un obstáculo, digamos, al pensamiento, y era a su vez un mecanismo, lo dijo él claramente, de reproducción de injusticias, de desigualdades. Digamos que todo esto que hoy decimos de colonialidad del ser, del saber, del poder, todo eso lo estaba, digamos, visualizando. Entonces, ese
es esa insistencia a que el mundo, porque eso pasa desafortunadamente en el mundo universitario, que estamos muy con las modas y con, sí, cuál es el autor, cuáles son los autores, cuáles son las palabras correctas en cada quinquenio y como que eso hace, uno va viendo los proyectos de investigación, son los mismos, solo que donde antes era dialéctica, después se volvió complejidad y ahora es de colonialidad, pero digamos, no hay. Entonces, en el caso de, digamos, está ese llamado, digamos, al contextualismo muy fuertemente, a esa soberanía intelectual, digamos, y esa autenticidad también expresada, como también lo hemos dicho, a cuáles son los desafíos, digamos, de cada momento histórico y de cada contexto, que eso seguramente cada uno de los tres los dirá. En el caso mío, digamos, el campo desde el cual hemos incorporado y hecho cosas con la influencia de Orlando ha sido en el campo de la educación popular, en el campo de las propuestas educativas con movimientos sociales, y allí, diríamos, FALS nos está también permanentemente invitando a ser creativos, a ser imaginativos con el uso, claro, porque van apareciendo nuevos recursos tecnológicos, ¿no? Pero él está advirtiendo desde un comienzo, bueno, cómo esas cosas que nuevas, que siempre van a seguir apareciendo, las ponemos tan al alcance de las poblaciones con las que trabajamos y también, que creo también hay coincidencia en los tres, esa valoración tan grande, digamos, de los saberes y culturas populares, porque en últimas es la matriz desde la cual trabajamos. Seguramente Rubens nos va a comentar eso, el lenguaje, las formas expresivas, todo el universo simbólico. Él, al igual, digamos, que en algún momento el mismo Freire plantearon, pues son la materia prima desde la cual generamos también los cambios, las transformaciones, los proyectos, y digamos que también ese es un vacío hoy en las ciencias sociales, que muchas veces sofisticamos las palabras, enredamos los discursos y como que se aplica el principio de que si no los convenzo, por lo menos sí los confundo. Acá en el caso de Falsborda y esta tradición es el llamado a que el diálogo solo es posible cuando establecemos puentes comunicacionales, horizontes comunes, que para él era muy fuerte eso. En últimas, queremos la transformación, queremos solucionar un problema. Bueno, ahí tenemos que entendernos para eso y es un llamado permanente, digamos, a la humildad, digamos, de los investigadores sociales. Ya lo que diría finalmente como algún cambio que ha pasado es que, claro, esos escritos de Fals de los 60 y especialmente de los 70 están especialmente orientados como a unos investigadores que vienen de otros sectores sociales, de clases medias, que individualmente deciden comprometerse con esas luchas sociales. Hoy las cosas han cambiado. No conozco a Esteban o a Rubens, pero sí aquí a Richard, a Omar, y es que ahora los que estamos, digamos, en este punto universitario, venimos también de los sectores populares. No somos ajenos a las organizaciones y movimientos sociales. Entonces, ese sujeto ya es diferente y obviamente esas organizaciones con las que interactuamos son de las mismas que formamos parte o que hemos tenido parcerías, vínculos históricos. Y ahora lo más asombroso para mí e interesante es que como pasa, por ejemplo, con el movimiento de los trabajadores sin tierra, los movimientos indígenas y varios de los movimientos más fuertes, es que las propias organizaciones construyen sus propios aparatos investigativos, comités, grupos responsables, y ya por lo menos para el caso mío se invierte. O sea que tal, el MST o la Universidad Indígena Intercultural del Cauca es la que decide qué quiere investigar y lo llaman a uno a decir, venga Rubén, venga Richard, venga Esteban, y nos apoya en esto. Entonces, diríamos, ¡tum! Ha habido, digamos, en ese sentido, parte del sueño de Fals se está cumpliendo. Es decir, la producción de conocimiento para la transformación y la generación de pensamiento crítico se está jalonando desde muchas organizaciones y movimientos, y eso plantea un nuevo desafío. Ahí cómo va la universidad, ahí cómo van los investigadores, ahí cómo vamos, y creo que eso hay que seguirlo construyendo. Eso comparto pues para oír también a mis compañeros. Gracias. Gracias, Alfonso, muy amable. No sé si Rubens quiere retomar allí. No, solo quería comentar, bueno,
Creo que lo que comentó el profesor Alfonso ya abarcó los puntos principales, ¿no? Pero solo quería recalcar que el desarrollo de este pensamiento crítico latinoamericano a partir del trabajo de Faussbord, bueno, estoy pensando acá en mi caso, ¿no? Como un investigador que viene desde otro lugar, que es la lingüística, y ahora estoy trabajando, bueno, hace unos 15 años, 20 años, estoy trabajando con las ciencias sociales y la filosofía, porque como había dicho, no creo que es posible pensar en la vida sin pensar en las ciencias sociales, sin pensar en la filosofía, sin pensar en todos los problemas y los marginados que están en nuestra vida, en nuestro cotidiano. Y bueno, y para pensar este pensamiento latinoamericano, yo creo que me llama mucho la atención el concepto que había comentado anteriormente, el concepto del sentir pensar. O sea, esta sensibilidad que tiene que cuadrarse, o esta sensibilidad que trabaja o que cuadra o que se une al pensamiento racional. Y esto es algo que yo siempre, en las conversaciones que tengo con mis estudiantes, con los que trabajan conmigo en sus maestrías y doctorados, y sobre todo con las poblaciones de migrantes que trabajamos, ¿no? ¿Cómo podemos entender al conversar con esta población, con estos migrantes? Este grupo marginado en mi país, ahora tenemos una ola gigantesca de personas que vienen desde Afganistán con muchos problemas. ¿Cómo podemos pensar, como nos propone Faussbord, en esta crítica a este modelo eurocéntrico, esta dependencia intelectual que tenemos de allá, que es un factor utilizado por las élites de nuestro país, sobre todo las élites políticas, para redactar, para diseñar, para pensar leyes inclusive, leyes que van a regir la vida de estos migrantes, por ejemplo, y por ende la vida de los brasileños que recibimos a estos migrantes. ¿Cómo podemos escuchar a estos migrantes, a esta población de personas que vienen desde sus países? Y muchos de ellos vienen de América Latina, porque Brasil recibe a muchos bolivianos, muchos paraguayos, muchos peruanos. Ahorita tenemos una población de casi 900.000 venezolanos en Brasil. Por lo menos medio millón de ellos ya están reconocidos en nuestro país. Pero ¿cómo podemos escuchar a estas poblaciones y entender, al escucharlos, entender cómo nuestras leyes o nuestras políticas públicas no contribuyen a su bienestar? Entonces, este es el trabajo que estamos tratando de hacer. Estoy tratando de intentar cuadrar el pensamiento arqueológico Foucaultiano, de Michel Foucault, con este pensamiento participativo de entender a esta población. O sea, es una población, es un grupo marginado que tenemos en nuestro país y que necesita atención, y seguramente va a contribuir a que sigamos pensando en cómo seguir desarrollando este pensamiento transformador, emancipador, que contribuye a la justicia social, no a la inclusión. No hablamos acá, en mi grupo no hablamos de inclusión, porque a mí me parece que este tema ha sido capturado por la lógica neoliberal y ha sido utilizado para otros objetivos, pero sí estamos hablando de un proceso de liberación, emancipación y de justicia social. ¿Cómo podemos contribuir con nuestras investigaciones y con la participación del grupo, sobre todo del grupo, con sus narrativas, sus memorias, a este proceso de justicia social o de cambios en la legislación, en las leyes del país, para que podamos, de hecho, pensar, como mencionaba Paulo Freire, ¿no?, en su pedagogía de la autonomía, ¿no?, pensar en que somos seres humanos, no importa de dónde sea uno.
somos seres humanos y por ende, si somos seres humanos, queremos tratar a todos como seres humanos sin distinción. Entonces, me parece que pensar este tema de Fausto Borda y sus asociados y su pensamiento nos ayuda mucho en este sentido acá. Bueno, no sé si he logrado alcanzar el tema, pero es para pensar y para escucharlos también. Sí, sí, Rubén. Junto con Alfonso, dimos como un paso más en ese aspecto de las influencias y de los aportes en el pensamiento latinoamericano y en el pensamiento crítico. Stefan, entonces, si quieres también como seguir en esa línea y profundizar en algunos de los aspectos que mencionaste, igual como se nos interrumpió 2 veces, entonces de pronto ahí quieras retomar algo. Gracias, Richard. En Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, que citó el profesor Alfonso, Orlando Fals va a estar en búsqueda de la interpretación de la realidad latinoamericana, no a través de los paradigmas, a pesar de que él fue formado en Estados Unidos, precisamente no a través de los paradigmas estadounidenses y europeos, que incluso nuestra generación todavía heredó en la academia, al menos en la Universidad Nacional, ¿no? Y Orlando Fals Borda, justamente en línea con los dependentistas, los de la teoría de la dependencia, va a establecer en Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual la necesidad de que en América Latina se construyan los propios paradigmas académicos e intelectuales para interpretar nuestra propia realidad. Yo creo que ese es un punto de quiebre que establece Fals Borda y que no es solamente en Colombia, sino que influye mucho en América Latina. Otra de las cosas, antes de que Foucault se pusiera tan de moda en nuestro medio académico colombiano, Orlando Fals Borda, en Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, había establecido ya que la matriz de conocimiento, de saberes, como dice Rubens, ¿cierto? Era ante todo una matriz de poder en la medida en que decía él mismo, el saber es poder. Y en Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, Orlando Fals Borda va a establecer que uno de los puntos para una sociología comprometida era justamente establecer en dónde yo quería como investigador social, como científico social, como sociólogo, poner al servicio ese saber académico que había adquirido. Y él decía que en su caso, obviamente, había optado por poner ese saber al servicio de los menos favorecidos, de los explotados, como él mismo decía, y de los grupos fundamentales que habló en su último trabajo del socialismo raizal, ¿no? En los 4 grupos fundamentales que él planteaba en ese texto. Y esas lecciones en Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, yo creo que más que en una lógica thompsoniana, que en una lógica de Freire, con el respeto que merece Freire, Orlando Fals Borda va a influir poderosamente en América Latina para que la realidad social no solamente se interprete la realidad social latinoamericana con paradigmas propios sociohistóricos, teniendo en cuenta la realidad sociohistórica de nuestros estados, naciones, sino además el cuestionamiento de en dónde
los científicos sociales deberían poner su saber. En última, Falsborda, con su obra, va a hacer todo un cuestionamiento antes de James Petra a la labor y al papel de los intelectuales. Y va a mostrar Orlando Falsborda que los intelectuales, lejos de la actividad contemplativa, tanto en Colombia como en América Latina, al estilo de las torres de cristal beberiana, va a tener un papel importante en estas sociedades en subdesarrollo, en estos países, en estos estados nacionales, que fue una de las preocupaciones centrales de Falsborda, donde la desigualdad, donde la asimetría social reina. Y Falsborda va a decir, la academia no puede adoptar una actitud contemplativa. Los intelectuales no podemos adoptar una actitud contemplativa en estas sociedades. Por eso él va a decir, el funcionalismo en nuestras sociedades no tiene nada que hacer. El funcionalismo que ve el conflicto como algo patológico, como una desviación, ¿cierto? No tiene lógica aplicarlo, va a decir Falsborda, al menos en Colombia y en América Latina, que son sociedades atravesadas todavía por los dolores de parto de la violencia. En Colombia no hemos salido de eso. Entonces, desde mi punto de vista, esas dos aportaciones, que, entre otras, que hace Falsborda, después lo va a complementar este libro con su otro libro de cómo investigar, son fundamentales y van a ser muy importantes para el escenario académico, intelectual de Colombia y de América Latina. No olvidemos que, entre otras cosas, uno de los aportes de Falsborda a América Latina es nada más y nada menos que la fundación de uno de los, si no estoy mal, me corrigen, Richard, creo que fue el primer departamento formal de sociología en América Latina, o al menos uno de los primeros. Entonces yo dejo por ahí, Richard. Gracias, Estefan. Yo quería que pudiéramos, si Omar nos permite, unos minuticos muy corticos para retomar algo ya de cierre, si se quiere, antes de pasar como a tratar de recoger sus planteamientos, sus formulaciones y desarrollos que me parecen, pues en este caso, en este escenario de licenciados en formación en ciencias sociales y de docentes que nos acompañan. Si quieren, ya por digamos, desde el otro lado, digamos que mirando un poco esos retos que ya de alguna manera están formulados en sus exposiciones, pero también de pronto, si se me permite la palabra, límites, digamos, en la acción misma generada desde la IA, por ejemplo, y en el trabajo con las organizaciones y las comunidades, uno pudiera destacar algunas o limitaciones. algunas muros o dificultades que de pronto se nos presentan tanto en términos de lo cultural y lo simbólico como en términos también de las estructuras mismas, ¿no? Porque como bien lo señalaron, pues seguimos dentro de esos modelos de esa forma neoliberal de la globalización que experimentamos. Si quieres, Rubens, y luego Estefan. Perdón, voy a dejar a Estefan primero. Se me cortó un poquito el audio acá. Estefan, No pude. sí, si quieres, entonces mencionar algo. Richard, yo te escuché entrecortado. ¿Podrías aclararme un poco? Ok. Sí, ya como tratando de mirarlo desde el otro lado, ustedes han mencionado pues el aspecto, digamos, del proceso transformador tanto de nuestro querido profesor Orlando
como también pues de las mismas condiciones, ¿no? de las estructuras que estamos experimentando, esas innovaciones en el mundo educativo que nos quieren, en las cuales nos quieren meter, y hay un proceso transformador, y entendemos que hay retos, y creo que ustedes han sido claros en lo que acaban de exponer. Pero habrán límites, habrán algunos muros, algunos obstáculos que quieran destacar. Yo planteaba, de pronto me quedo corto ahí en términos de, hay muros simbólicos, hay muros políticos, hay muros de las mismas estructuras, ¿no? Que pues con las que nos toca vernos diariamente. Gracias, Richard. No, Orlando Fals en Saucillo encontró y mostró en Campesino de los Andes algunos límites de la propia IAP. Y los que hemos hecho campo, los que hemos trabajado con comunidades, quizás lo hemos experimentado en carne propia. Para mí, una de las grandes muros, una de las grandes limitaciones es el sentido común. Sentido común que uno encuentra cristalizado en las comunidades y que Orlando Fals tuvo que combatir, por ejemplo, en el propio Saucillo y en las otras comunidades con las campesinas con las que interlocutó, ¿no? Porque en el sentido común, justamente hay una especie de reproducción de sociedades estamentales y de las limitaciones propias establecidas. Una resistencia al cambio, dice Fals-Borda, en las propias comunidades fundamentadas en esa transmisión de generación en generación, de que como está bien. Fíjense ustedes que fue una constante en la vida de Fals-Borda, incluyendo la fundación del Departamento de Sociología, en la que unos años después fue sacado por algunos, en ese entonces, estudiantes, y después profesores que intentaron hipócritamente congraciarse con Fals, lo sacaron bajo la acusación de que era agente del servicio secreto norteamericano, solamente porque consiguió una financiación con la Fundación Ford. Pues en Saucillo, a Fals-Borda lo acusaron de ser los mayores de la comunidad, desconfiaban de él, acusándolo de que era un gringo que tenía intereses desconocidos y que por eso estaba interesado en trabajar con la comunidad. Entonces a mí me parece que cuando tú intentas hacer investigación, acción participativa, que es inusual todavía, incluso sigue siendo un poco inusual. Esa es una de las barreras más, en la práctica, quizás más difíciles de romper para implementar la IAP. Una vez está rota esa desconfianza inicial, ese sentido común, y se logra la participación y el compromiso de las comunidades, el asunto avanza, ¿no? Creo que para mí, pues, ese es uno de los muros más grandes que enfrenta la investigación en acción participativa. Gracias, Estefan. Rubens, ¿qué es? Ya, bueno, para concluir, quisiera seguir en la misma línea de razonamiento del profesor Esteban, ¿no? Y claro, voy a intentar hablar un poquito acá desde mi realidad, desde acá de Brasil, ¿no? Claro, el sentido común, igual que comentó el profesor Esteban, acá en Brasil también este es un problema, es un obstáculo bastante grande que tenemos acá, porque son muchas narrativas, muchos discursos que están cristalizados, que son construidos,
Y por ello, ahí está mi interés en la propuesta de la arqueología en cuanto a metáfora de este filósofo Michel Foucault, para pensar en cómo podemos entender las diferentes camadas de estas narrativas, de estos discursos, de este sentido común o de esta gran narrativa que se construye, no solamente bueno, vamos a colocar acá las poblaciones marginadas, ¿no? Estos grupos marginados, ¿no? Porque esta narrativa, estos discursos cristalizados se construyen en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, entender cómo cada una de las camadas que se constituyen estas narrativas contribuyen a que ellos sean un grupo cerrado y esto sea un obstáculo para que podamos, de hecho, acercarnos y poder trabajar juntos y generar con ellos y a partir de ellos el conocimiento necesario para que podamos transformar su entorno, ¿no? Otro obstáculo que a mí me parece que es algo bastante común acá en Brasil. De hecho, la otra semana estábamos conversando con un investigador de Río de Janeiro, yo soy de São Paulo, un investigador de Río de Janeiro me comentaba que otro obstáculo es esta idea de que la universidad es un centro de investigación neutral y que la información que producimos acá en la universidad es una información que puede contribuir a todos en diferentes circunstancias. O sea, tratamos de pensar en un modelo, en un bloque sólido y aplicar a todos sin considerar sus diferencias, sus idiosincrasias, su situación, sus circunstancias y así por el estilo. Así que esta idea de que la universidad tiene la solución de todos los problemas de todos, con su ciencia neutral, y no una ciencia comprometida, una ciencia responsable, ciudadana, esto crea una barrera, una distancia gigantesca con estos grupos marginados. De hecho, como me comentaba este amigo mío de la Universidad Federal de Río de Janeiro, me decía él que estos grupos ya son grupos que no creen o hay que recuperar la confianza de estos grupos, porque ellos ya saben lo que los investigadores de las universidades van a preguntarles. Y es como si ya tuvieran un guión con las respuestas. Incluso un grupo que vivían acá en una zona bastante de floresta acá en Brasil, respondió que cuando llegó un grupo de 40 investigadores de una universidad pública allá, al día anterior comentaba este grupo que estaban entrenando qué iban a responder para que ellos se quedaran poco tiempo en la comunidad. Porque ya sabían lo que iba a preguntar la universidad. Y de hecho la universidad o los investigadores les preguntaban exactamente lo que predecían ellos. Y esta es una barrera porque ellos están cerrados, se cierran en su mundo, se cristaliza esta narrativa, este discurso, este sentido común, y la universidad tampoco se da cuenta que tiene que cambiar su manera de pensar, salir de esta torre de marfil y pensar en una ciencia más comprometida. Entonces yo creo que estos son dos obstáculos que hemos tenido acá en Brasil, y bueno, en mi caso que trabajo con los migrantes no es diferente, ¿no? Está pasando lo mismo, aunque estamos todavía en el comienzo, pero muchas universidades que están acercándose a ellos están cometiendo el mismo error. Y pasa por esa idea de que la universidad con este modelo eurocéntrico o de Europa es el centro del saber y acá sabemos lo que tenemos que decir, en fin. Entonces, creo que estos son dos para contribuir al debate, ¿no? Gracias, Rubens. Yo quiero entonces ya, para despedirnos temporalmente, porque pues espero que podamos volver a reencontrarnos en otros momentos, en otros escenarios. Para mí fue muy grato volver a ver a Estefan desde la época de la maestría en Sociología en la Nacional. Con Alfonso, pues también pues de niños hemos transitado. Y bueno, conocer a Rubens también ha sido agradable y espero que esté por acá también, como Estefan, aquí en Fusagasugay, en nuestra universidad. Yo quiero destacar muy rápidamente entonces esos elementos finales que ustedes destacan. El valor presente que decía Alfonso, tanto de Falborda como de la misma investigación-acción participativa. Es decir,
no es necesario entrar a generar argucias para hablar de vigencias, pues porque pues tenemos una realidad que todavía sigue sin resolver unas problemáticas de fondo. Y eso que acaba de mencionarse nos plantea algo que de alguna manera en nuestros encuentros con estudiantes de ciencias sociales y con los profesores hemos venido reflexionando, y es cuáles son las nuevas propuestas educativas, cómo es que vamos a traer el territorio realmente a un modelo como el nuestro. Y pues la universidad, lo acaba de decir Rubens, no es una torre de marfil ni de cristal por allá lejana, sino debe estar presente en esas comunidades, y esa neutralidad valorativa que en algún momento nos mencionaban desde Weber, pues obviamente pues hay que revisarla. Las organizaciones y con los chicos de educación comunitaria que están aquí presentes, pues hemos visto cómo ellos tienen sus propios procesos y demandan también que los acompañemos, pero ya desde otro lugar. Es decir, no vernos como expertos o como los que no las sabemos todas en esos procesos, sino que ellos ya tienen saberes y conocimientos acumulados y formulan sus propias apuestas, y nosotros entramos a hacer un tipo de acompañamiento y sí, de compañía distinta frente a sus propias formas de organización. Creo que en lo que dice Rubens sobre superar esa dependencia intelectual, esas dependencias intelectuales, ¿no? que a veces se nos viene, y como reto también transformador, que aún ya no solo desde la IAP, sino también desde el área escolar, por ejemplo, si hablamos de historia y ciencias sociales, pues obviamente pues las miradas eurocéntricas pues ya estamos transitando hacia unas miradas más propias. Estefan señalaba al comienzo ciertas apuestas, ¿no? y experiencias que desde América Latina, pues como la teoría de la dependencia se habían explorado y desarrollado. Creo que en ese sentido es bueno lo que se hizo hoy, recordar que Falborda ya había planteado una matriz de saber-poder, que me parece importante. Esos textos como Colonialismo Intelectual y Ciencia Propia son los que cada semestre con nuestros estudiantes uno vuelve y retoma, ¿no? Vuelve y mira, porque siempre, como las buenas películas y las buenas canciones, uno las vuelve a citar, ¿no? Las vuelve a cantar, y así con la buena poesía. Creo que fue claro ahí, Estefan, en el sentido de superar lo contemplativo. Es decir, no podemos seguir en esa mirada del espectador, como en la época romana. ¿Sí? El espectador era el de la farándula, es el que estaba en la tribuna y no el que estaba en la arena. Entonces, de pronto hay que bajarse a la arena y estar allí en la lucha, en la resistencia, en las apuestas educativas transformadores, y esa actitud contemplativa pues ya es hora de mirarla distinto. En este caso, como decía, ya finalizando el profe Rubens, pues rompamos esa idea de la universidad como un centro de intelectuales, de estrellitas en ascenso, como decíamos en una época por allá en la universidad hace 2 años, ¿no? Que algunos entraban con la idea de que iban directo al ascenso del éxito intelectual, pero el trabajo de comunidad y de base no se veía. Y eso creo que es lo bueno de quienes pues estamos en este mundo de las ciencias sociales, ¿no? Desde la licenciatura o desde las disciplinas, es porque creo que estamos a jugárnosla por romper esas desconfianzas, por romper trabajar sobre ese sentido común que hay que también hacerle ver a las comunidades que las cosas y esos sentidos se pueden cambiar. Creo que fueron muchos los elementos los que nos aportaron hoy, Alfonso, Rubens, Estefan, y de mi parte, pues de verdad agradecerles por lo que nos dejan hoy.
retomaré, esto no queda acá porque la idea es que en las mesas de trabajo ahora, en la jornada que sigue y en la tarde, y nuevamente en nuestras sesiones ya de clase, pues volvamos a discutir lo que está planteado hoy por parte de ustedes. Entonces, por el momento le doy la palabra a Omar y me despido de verdad con mucho gusto. Gracias. Gracias, Richard. Hasta luego. Profesores, muchas gracias. Ay, profe Rubén, muchas gracias. Profe Estefan, profe Alfonso, muchas gracias por participar en nuestro evento. Ojalá pronto puedan venir a Colombia y al profe Rubens a conocer la universidad. Lo mismo al profe Estefan. De verdad, muchas gracias y pues vamos a seguir adelante. Están invitados si quieren continuar. Y en la última parte vamos a tener un proceso de preguntas y discusión. Pues si pueden participar después de las 12, bienvenidos. Listo, profe. Muchísimas gracias. Y pues seguimos con el otro punto de este proceso, que es con la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, un proceso que se ha trabajado con la persona que aquí presente, moderadora de este espacio, sobre un programa de madres cuidadoras. Ella nos va a mostrar esos resultados en relación a esa conversación en común entre Argentina y Colombia, y pues también un poco desde la perspectiva de Orlando Fassborda, todo un proceso sentipensante en diferentes núcleos y procesos poblacionales de la comunidad, como las madres. Ser mamá no es fácil en ningún lugar de América Latina, es una posición discriminatoria, es muy complicado ser madre y también a veces padre, porque no hay tiempo, la mamá no puede salir adelante con sus hijos, digamos que los salarios, todo eso es un proceso muy complicado, también es una marginalidad muy fuerte en la universidad. Este proceso es un proceso de intercambio con las maestras María Cristina Inda, perdón, profe María Cristina, la profe Silvia Sandoval, no sé si ellas se quieren presentar, aquí tengo el perfil de ellas, pero sí me gustaría que se presentaran, nos cuenten un poco el proceso con la profe Sandra. Entonces, bienvenida, profe, gracias. Entonces, el micrófono es suyo. Bueno, me despido, Omar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Hasta por la luego. oportunidad. Perdón por el español. Gracias, Omar. Muchas gracias por la Profe, oportunidad. gracias. Nos vemos en el aeropuerto, profe Rubens. Sí. Café está pendiente.